fue un poco tortuoso, difícil, ya que en la Edad Media se consideraba que ambas eran prácticamente opuestas, porque ambas plantean llegar a la verdad absoluta. Por lo tanto, se pueden considerar antagónicas. La primera, podemos hablar de la fe. Se considera que la verdad a través de la fe es una verdad revelada por Dios, por lo tanto es única e indiscutible. No podemos llegar a decir que puede cambiar o que puede ser modificada, porque de alguna manera Dios la dio y no tiene objeción alguna, por decirlo de alguna manera. La palabra filosófica, en cambio, se muestra como una palabra que puede ser reflexiva, que puede ser modificable, que a través de las épocas, de los tiempos, de los años, es una palabra que puede ir cambiando porque no tiene que ser la última. De hecho, se presenta en un tiempo que es frágil, por lo tanto, a través de los años puede llegar una persona más adelante a modificarla, inclusive a cambiarla completamente. Desde el punto de vista de la filosofía, esta confrontación es consecuencia de la razón porque quiere reivindicar su lugar en el saber humano, la autonomía y buscar la autonomía ante cualquier tipo de imposiciones, ya que se podría decir que en esa época la filosofía estaba subordinada a la teología y la razón estaba subordinada a la fe. Desde el punto de vista de la fe, la historia de esta relación se centró principalmente en el tema de la compatibilidad o incompatibilidad de ambas. De aquellos tenemos tres expositores de los que hablaremos más adelante. La de aquellos que, en nombre de la fe, consideran que ésta se basa a sí misma, que no es necesaria la filosofía. De hecho, consideran que incluso esta filosofía puede llegar a ser superficial, cuando no dañina. Y esa respuesta va ligada al desprecio tan característico de la Iglesia católica primitiva a la filosofía. Una de estas posturas las plantea Tertuliano en el siglo número 2 en su famosa frase: creo que es absurdo. Es decir, él estaba completamente en contra de lo que llamamos filosofía actualmente, así que él solo consideraba que se puede llegar al saber y la verdad a través de la fe. En una actitud más moderada se encuentra San Agustín y San Anselmo. Ellos, aunque también ligados a la fe, tienen una actitud un poco más flexible, colaboración entre la razón y la fe. Aunque ellos siguen subordinando a la fe y a la teología la razón, digamos que consideran de guía de la razón, se puede utilizar la razón casi exclusivamente como un instrumento para llegar a la fe y para aceptar algunas tesis planteadas mediante la fe. Aún más tolerante se encuentra Santo Tomás. Define que el equilibrio y armonía entre la fe y la razón llega a considerar que la razón, sin ayuda de la revelación, se puede llegar a un verdadero conocimiento, y que la fe y la razón son dos formas distintas de ver la vida, sin embargo, pueden estar en armonía, pueden colaborarse mutuamente. La relación entre fe y razón se planteó en el mundo judío en términos muy parecidos al mundo cristiano. Los judíos ortodoxos consideraron que la filosofía representaba un peligro para la fe y que de hecho podía conducir a la herejía y provocar dudas e incertidumbres, y que además podía apartar a la gente de la verdadera fe. Los judíos, también creyentes, pero amantes del pensar y del saber, consideraron que la fe no debería de implicar la renuncia a la razón, sino que por el contrario el Creador había infundido al hombre la inteligencia para poder llegar a la fe, y que eso era obra de su gran perfección. Razón y fe en el mundo medieval. El triunfo del cristianismo en el mundo occidental influyó decisivamente en el pensamiento filosófico. Por su parte, la filosofía permitió al cristianismo fijar y precisar sus propias creencias y crear con ellas una doctrina. Dado que la actitud filosófica suponía un peligro para la religión, aunque no todo pensamiento filosófico se vio igualmente peligroso, los primeros autores cristianos, los llamados padres de la Iglesia, adoptaron diferentes posturas ante la filosofía. Unos la rechazaron y otros creyeron encontrar continuidad entre el cristianismo y la filosofía griega. En los primeros siglos del cristianismo encontramos actitudes diversas ante el pensamiento filosófico. Tertuliano, del año 169 al 220, reivindica la fe cristiana frente a la filosofía griega, incluso aunque parezca una locura o absurdo el mensaje cristiano. Por ejemplo, la idea de que Dios, algunos padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría, del año 150 al 214, defendieron la filosofía como preparación para la fe.
Para Clemente, la filosofía griega fue algo concebido por Dios para preparar la llegada de Cristo. San Agustín, del año 354 al 430, defiende la continuidad entre el cristianismo y la filosofía, identificando el cristianismo como la verdadera filosofía. Entendemos por filosofía la búsqueda de un saber que nos muestre el camino para la felicidad. Para él, la verdad se encuentra en la palabra de Dios, presente en las Escrituras. Y aquí encontrará una de las finalidades del esfuerzo intelectual, la comprensión del mensaje divino. La fe y la razón están perfectamente relacionadas. Creo para entender. Sin la fe es imposible la plena comprensión de la realidad, por lo que debe servir de guía a la investigación racional. Comprendo para creer. La fe sin comprensión no es auténtica. La razón puede ayudarnos a mantener una fe más firme y convincente. San Anselmo, del año 1033 al 1109. Se mantiene en esta misma línea y aspira también a la inteligencia o comprensión de los contenidos de la fe. Sin embargo, no se trata de que la razón nos permita llegar de modo independiente a la verdad religiosa. Su visión de la capacidad de la razón es más moderna. El conocimiento racional nos permitirá vivir de un modo más profundo y verdadero, lo que nos enseña la fe. La razón por sí sola puede desembocar en la herejía. Necesita de la fe para orientarse. No se trata de entender para creer, de utilizar la razón para justificación de las verdades religiosas. Antes, al contrario, de creer para entender, de dejarse guiar por la fe para ayudar en la razón y con ella entender la verdad. Sin embargo, el descubrimiento de la filosofía aristotélica a finales del siglo XII supuso una conmoción para el pensamiento cristiano y el pensamiento aristotélico. Supuso el descubrimiento de la posibilidad de utilizar únicamente la razón para crear un sistema racional de afirmaciones acerca de la realidad. Esto provocó la necesidad de encontrar una nueva justificación de las relaciones entre la filosofía y la religión. En esta línea destacó la figura de Santo Tomás de Aquino, 1225-1274. En su filosofía se integra de modo armónico el pensamiento aristotélico y las afirmaciones principales de la religión cristiana. Separó claramente la filosofía y la teología, el conocimiento racional del conocimiento basado en la fe y la revelación en los textos sagrados. El uso de la razón da lugar a la esfera del conocimiento natural, puesto que la razón es la facultad que se encuentra en la naturaleza humana. El uso de la fe y de la revelación da lugar a la esfera de conocimiento sobrenatural, puesto que la fe es un don de Dios y la revelación su palabra. Pero esas dos esferas no son incompatibles, ocurre más bien que se produce entre ellas una intersección. Habrá un subconjunto de verdades naturales a los que no se puede llegar por la fe, las matemáticas, por ejemplo. Otro subconjunto de verdades sobrenaturales que jamás se podrán demostrar racionalmente, el de la Eucaristía. Y finalmente otro subconjunto de verdades, el más interesante, que podemos alcanzar tanto mediante la fe, utilizando la razón. Nada menos que la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, por ejemplo. Esto quiere decir que la razón goza para Santo Tomás de posibilidades extraordinarias, puesto que nos permite llegar hasta el mundo sobrenatural. Sin embargo, este autor aún defiende la subordinación de la razón a la fe. Veámoslo. Las dos esferas de conocimiento no son incompatibles, no hay oposición verdadera entre el correcto uso de la razón y la fe. Y ello porque en definitiva las dos son las verdades reveladas las que son objeto de fe, e indirectamente las verdades naturales, puesto que es el quien ha puesto en nuestra alma la capacidad para el conocimiento que llamamos razón. Sin embargo, Santo Tomás se encuentra con un problema. De hecho, sucede que nuestra razón concluye en afirmaciones contrarias a los dogmas de la religión. En este caso, cuando parece que hay incompatibilidad entre esas dos esferas, ¿quién lleva la peor parte? Santo Tomás responderá que la razón, la filosofía, puesto que Dios es infalible y su palabra también, seremos nosotros los hombres los que nos habremos equivocado al utilizar nuestra razón. En caso de conflicto es la filosofía la que tiene que rectificar sus afirmaciones. Por cierto, Santo Tomás no atiende a otra posibilidad, que aun cuando podamos considerar a Dios como infalible, ocurra que los hombres nos equivocamos al interpretar su palabra, por lo que cabría rectificar lo considerado como la palabra de Dios. Esta es la posibilidad que de hecho se dio después en los siglos siguientes.
en donde ha tenido que ser la religión la que acomodara su interpretación de los textos sagrados a las afirmaciones racionales, tanto de la filosofía como de la ciencia. En Santo Tomás la fe debe servir de guía para el ejercicio de la razón. Ya caí. Es que ese otro me quedaba muy Dios da directamente a los hombres las verdades reveladas y las que son objeto de fe. Reveladas y reveladas. Mami, yo creo que me dejará cambiarlo. Eso no me puede hacer el favor de ir. Dios da directamente Esto no baja. ¿Ah? ¿Qué dice? Usted era otra guisita. Que Guisito estaba en un carnaval. Dado que el actitud filosófico suponía un peligro para la religión, el acercamiento... Hasta en brasieres. ¿En serio? Hola, mi nombre es Alejandra Sinisterra. Adelaida Gutiérrez. Y yo soy Diana Bertín. Y yo soy Sinisterra. Eso yo sí lo sé. Sí. Y vamos a hablarles sobre el conflicto entre fe y razón. No, que también me lo que sea. Ah, bueno. Hola, yo soy Diana Bertín. Adelaida Gutiérrez. Alejandra Sinisterra. Eso sabe horrible. Ay, carajo. Ay, Dios mío. ¿Otra vez? A ver, está mejor. ¿Otra vez? Y si A ver, eso porque está torcido. Eso tiene que estar derecho.